Ya estamos casi a punto de terminar. Estamos en el capítulo 28 del libro de Proverbios. Gracias a Dios por tu vida, porque sigues con este ánimo de seguir leyendo su palabra y porque sigues con este ímpetu de aprender de su palabra y de este humilde servidor que de verdad desea de todo corazón que cada estudio que tú estás teniendo, que estás viendo, esté edificando tu vida y encuentres en mis palabras basadas en la palabra de Dios gozo, alegría, felicidad y que pueda yo ayudarte y acompañarte en este crecimiento. El capítulo 28 comienza presentándonos versículos antitéticos. Son antítesis, es decir, que nos presenta un lado positivo o un lado negativo, o un lado que sí, un lado que no, o un lado que ofrece un punto pero el lado contrario. Eso es una antítesis. Y la Biblia está llena de antítesis, pero este capítulo, bueno, nos comienza a presentar estas partes. Señalé algunos cuantos, quiero ir deprisa a esto. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Es bien interesante que vamos a hablar en esta ocasión de la parte buena, ¿no? Yo recuerdo mi vida sin Cristo, alejado de Cristo. Yo recuerdo ese tiempo donde yo estaba pecando y yo le decía a mi esposa el otro día, ¿no? O sea, yo sentía que todo el mundo sabía que yo estaba pecando. Y siempre temeroso, ¿no? De este asunto. Gracias a Dios que me hacía sentir eso. Hoy lo reconozco sin vergüenza. Porque Cristo me ha redimido por medio de su precioso sacrificio. Pero me gusta este versículo, dice, mas el justo estará confiado como un león. Es tremendo el reconocer que conforme la palabra de Dios nos va transformando en personas justas y permitimos que la obra del Espíritu Santo comience y siga en nuestras vidas, comenzamos a sentir en nuestras vidas esa seguridad, esa confianza en Dios, donde decimos, allá afuera está pasando lo que quieras, gustes y mandes, pero yo estoy confiado en el Señor. Yo sé que venga lo que venga, a mí nadie me mueve, porque yo sé que el Rey de Reyes y Señor de Señores está conmigo. Híjole, eso es algo que nada ni nadie en el mundo te lo puede ofrecer más que Cristo Jesús. Aleluya por eso. Versículo 5 dice, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Hay un predicador que en algún momento me presentaron, que él habla mucho acerca de que nosotros como hijos de Dios no debemos enfermarnos. Y recuerdo mucho una prédica que me presentaron de él, donde decía algo así como que si tú estás enfermo y crees que esa enfermedad la permitió Dios en tu vida por algún motivo, razón o circunstancia, ¿para qué tomas medicina? ¿Para qué? Mejor vive el juicio de Dios sobre tu vida y ese proceso hasta que lo entiendas. Así predicaba este señor. Tristemente, este hermano murió por una enfermedad. Y es curioso, ¿no? Que muchas veces estas malas doctrinas nos permiten ver la realidad de las cosas y estamos tan cegados por nuestros deseos y por nuestra avaricia hacia Dios que no podemos ver la realidad. No te comento esto como con la intención de generar juicio hacia ese hombre, ni mucho menos, ¿no? O sea, la palabra de Dios es tan franca y tan honesta que nos va a permitir saber que muchas veces va a venir a nuestra vida pruebas. Pero también, sin lugar a dudas, a veces vamos a vivir consecuencias de nuestro pecado. Hay veces que Dios es tan majestuoso y su misericordia es tan grande que esas consecuencias de nuestro pecado, Dios nos las quita. Y esa es la misericordia de Dios en nuestras vidas. En otras ocasiones, hay veces que Dios permite que esas consecuencias lleguen a nuestra vida con la intención de que aprendamos y decidamos de una vez por todas el decir ya, basta. Entonces hay que ser bien conscientes, ¿no? Hay que ser bien realistas de que no podemos culpar a Dios de las consecuencias de nuestras decisiones, de nuestros actos en nuestra propia vida. Al contrario, hay que agradecer, Señor, híjole, qué tremenda situación me estás permitiendo vivir. Me permites reconocer que esto es por causa de mi pecado, Señor.
y te pido que me perdones, Señor. O sea, no puedo hacer otra cosa más que humillarme y poner mi cabezota en el piso y reconocer que te fui infiel y que te fallé y que pequé de una manera asquerosa y terrible. Quita de mí, Señor, por favor, si es en tu mano el quitar estas situaciones de mi vida. A eso se refiere este versículo. La gente que no ha entendido la soberanía de Dios, culpa a Dios por sus consecuencias. La gente que, bendito sea Dios, nos ha dado entendimiento, ahora reconocemos que pues a veces Dios tiene que permitir esas cosas en nuestras vidas, ¿no? Versículo 11 dice: el hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando Jesús tiene la oportunidad de platicar con este joven rico que le dice: Señor, yo he cumplido todos los mandamientos, ¿qué más puedo hacer? Jesús le dice: ve y vende todo lo que tienes y ven, sígueme. Yo creo que si este joven realmente hubiera entendido a quién tenía enfrente, no sé si aún así no hubiera vendido sus cosas. Pero luego Jesús continúa diciendo que es muy complicado que un rico entre en el reino de los cielos. Y esto no es más que otra razón que por la soberbia, ¿no? Porque muchas veces esas personas creen que han hecho esa riqueza por sus estrategias, por sus dones, por sus habilidades. Y ufas, trufas, yo soy el mero mero, ¿no? Y eso los aleja de la sabiduría, de la bendición que Dios tiene en su palabra. No porque todos los ricos sean malos, no, claro que no, ni porque todos los pobres sean entendidos. No, o sea, a final de cuentas, sea cual sea tu situación en este momento, tenemos que soltar esa sabiduría por mi propia opinión y aferrarme a la sabiduría que la palabra de Dios está trayendo a mi vida. Punto. Versículo 13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una de las cosas tremendas que el catolicismo ofrece es el llegar y, fíjate, la confesión de pecados, yo creo que todos la conocemos, ¿no? Vas y te pones frente a un cura, un sacerdote, y le dices: sacerdote, pecado, y te escucha tus pecados, y luego te dice: ve y lee tantos rosarios y tantos Padre Nuestros, y bla, 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 bla. Curiosamente, lo que estás ofreciendo, lo que esa persona te está ofreciendo es: paga por tu pecado y vete. Y eso lo puedes seguir haciendo toda tu vida, ¿no? Yo ya pagué. Sin embargo, la palabra de Dios nos presenta una realidad muy diferente. Que nosotros reconocemos que nuestro pecado pues cayó en Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa cuando yo soy cristiano y me volví a equivocar, volví a pecar? Bueno, pues ese pecado también cayó en Cristo Jesús. Siempre y cuando realmente te arrepientas y realmente digas: híjole, Jesús, de verdad me volví a equivocar. Y luego dice el versículo: y se aparta. O sea, es decir, que si ya me caí una vez, otra vez, y ya me tropecé de nuevo con este pecado, entonces tengo que apartarme de ese pecado. Si soy una persona alcohólica y volví a caer en el alcoholismo, pues me alejo del alcohol. Si soy una persona que miente, pues busco la manera de apartarme y ser transparente con mi vida para dejar de mentir. Pero esta parte de la confesión de pecados es interesante, ¿no? Porque sí tenemos que soltar ese pecado, el hecho de decir con alguien, un hermano, hermana de confianza de nuestra familia en Cristo, el decir: ¿sabes qué? Pequé en este sentido, así ya está, y me siento bien arrepentido, y sobre todo con aquellas personas que están involucradas en nuestro pecado. El llegar y decir: ¿sabes qué? Yo pequé en contra de Dios e hice esto. Híjole, es fuerte, es una confrontación fuerte, pero al final de cuentas nos da libertad. Obviamente es importante que la persona a quien hayamos ofendido también tenga madurez espiritual y decir: no pasa nada, ¿no? O sea, levántate, no pecaste en contra mía, o sea, en tu pecado, pues sí me llevaste entre las patas, decimos en México, o sea, me arrastraste o me afectó tu pecado, pero ¿sabes qué? Realmente el ofendido aquí es Dios, entonces arregla tus cuentas con Dios. Es interesante este tema, podríamos hablar muchas cosas, ¿no? Y sobre todo también esa confesión importante y principalmente, no sobre todo, principalmente el llegar a arrodillarnos delante de Dios y decir: Señor, yo hice, yo dije, yo fui, yo así, yo asá,
completito, ya lo sabes tú, Señor, tú estuviste, tú lo viste con tu poder increíble, Señor, con tu majestuosidad, tú viste cuando yo estaba pecando, Señor, pero aún así yo tengo que venir y confesar mis pecados delante tuyo. Y no hay ni uno solo, Señor, que yo te oculte. Y es más, si hay pecados de los cuales yo no recuerdo, te pido que me los recuerdes, Señor, porque yo necesito pedirte perdón. Yo sé que con el simple hecho de un corazón honesto y sincero, decir, Señor, híjole, he pecado de muchas maneras, Dios te perdona, ¿no? Pero a veces es importante el reconocer todos los pecados que hemos cometido en nuestra vida y pedirle perdón a Dios. Dice capítulo 14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Recordamos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ahora nos está ofreciendo bienaventurado aquel hombre, aquella mujer que siempre le teme a Dios. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Cuando nosotros creemos en el yo puedo, en el yo soy así, cuando yo caigo en el es que así soy yo, nos estamos acercando a la soberbia de una manera increíble, nos estamos apartando del temor de Dios. Así te has hecho tú conforme a lo que tú has querido ser, así me he hecho yo conforme a lo que yo he querido ser. Pero sin embargo Dios nos ha dicho que no seamos conforme a nuestro entendimiento ni a nuestra sabiduría, sino que nos aferremos a su palabra y al ejemplo de Cristo Jesús. Entonces, eso es una parte bien interesante que nosotros tenemos que reconocer todos los días de nuestra vida. Señor, necesito que me ayudes. Por favor, yo no quiero ser una persona tomado como necio, con un corazón endurecido. Porque muchas veces caemos en esa parte, ¿no? De decir, ya soy cristiano, ya leo la Biblia, ya oro, ya esto, ya aquello, pero aún así tu corazón sigue endurecido. Y se refleja en la relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en tu trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado, siempre lo digo, me gusta mucho decirnos esto. Tenemos que estar siempre siendo evaluados conforme a la palabra de Dios. Siempre, todos los días de nuestra vida, tenemos que estar siendo evaluados conforme a la palabra de Dios. ¿Y cómo te vas a evaluar? Leyendo la palabra de Dios. Estoy viendo aquí hay una parte que dice que esto no se debe hacer y yo lo estoy haciendo. Aquí hay una parte donde dice que yo me aleje de esto y yo estoy metido en eso. Entonces, esa evaluación es la que nos va a ir limpiando y purificando nuestro corazón endurecido ante los ojos de Dios. 26 para terminar. El que confía en su propio corazón es necio. Mas el que camina en sabiduría será librado. Ojo, hay que tener mucho cuidado con nuestras emociones. Hay que tener mucho cuidado con nuestras emociones. Inclusive deseo decirte esta parte bien importante, ¿no? Nosotros como predicadores no somos ni coach, ni motivadores, ni nada así por el estilo. Y desafortunadamente muchos predicadores de los que hay en la actualidad se están acercando más a eso que a predicar la verdad. Ay, es que tú puedes y la palabra de Dios dice que tú eres amado y que yo te invito a que te arrodilles y que le digas, Señor, aquí estoy, llámame, hijo. Entonces como que empezamos a desviarnos, ¿no? de esta parte importante que es el evangelio, de lo que es Cristo Jesús. Y estamos cediendo ante los deseos de nuestro corazón, el escuchar y decir, ay, sí, qué bonito, viste qué bonito predicó el pastor, viste qué bendición, híjole, si todas las prédicas en tu congregación son de eso, hay que acercarnos con el pastor y decirle, pastor, ¿y el pecado para cuándo? Pastor, ¿y para cuándo el arrepentimiento? Pastor, ¿para cuándo vamos a hablar de cosas importantes como el pecado, el arrepentimiento, el cambiar del hombre del carnal al hombre espiritual? Porque pues a veces estamos nada más saciando nuestras necesidades, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro corazón, y no estamos alimentando espiritualmente la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios en nuestras vidas, o por medio de la palabra de Dios. Entonces, tenemos que caminar conforme a la sabiduría de parte de Dios. Y si nosotros prestamos atención hasta este capítulo número 28, no todos los capítulos han sido capítulos de, ay, sí, hijo mío, te amo y te quiero ver bien y yo te quiero ver triunfar. No, ha habido muchas llamadas de atención en muchos aspectos.
Entonces es como si tú todo el tiempo estuvieras, o nosotros todo el tiempo, perdón, estuviéramos amando a nuestros hijos. Sí, mi vida, lo que quieras. Sí, mi amor, ¿quieres? Esto te lo doy. Sí, mi amor, te doy. Sí, mi vida, sí, puro sí, puro sí, puro sí. Vamos a criar chamacos malcriados, niños malcriados que lo único que van a hacer es llegar a crecer y creer que todos se lo merecen. Entonces Dios necesita traer a nuestra vida corrección, y esa corrección es parte de la sabiduría de parte de Dios. Escuché un predicador hace unos días que decía, siempre que un predicador esté hablando verdaderamente la palabra de Dios y se esté dejando guiar por el Espíritu Santo al predicar, siempre en esa prédica Dios te va a hablar. ¿A quiénes? A los hijos de Dios. Punto. Porque la palabra de Dios es para los hijos de Dios. Está escrita por manos humanas, inspirada por el Espíritu Santo, pero es para los miembros del reino. Por eso dice, la palabra de Dios es locura para quienes no lo entienden. Entonces, si tú vas a una congregación donde te estén corrigiendo y te estén hablando del pecado y también te estén hablando de las bendiciones que Dios tiene para tu vida, pero dices, es que no me llega, no. Pero el predicador está hablando de Biblia y no te llega, hay que tener cuidado con esa parte, ¿no? Porque todo el tiempo Dios nos habla a través de su palabra. No quiero traer juicio a tu vida, ni mucho menos, sino que simplemente reconozcas que algo está pasando en tu corazón, algo no estás cediendo en tu vida, que por eso no sientes ese clic con la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra, por estos versículos tan importantes e interesantes que leímos a lo largo de este capítulo. Siempre tú presentas estas dos opciones, ¿no? Podemos reconocer a lo largo de las palabras de tu Hijo Jesucristo, cuando habló por medio de parábolas, que siempre había un sí y un no. Y es que tú deseas, Señor, o sea, tú siempre nos vas a dar la oportunidad de elegir entre el sí y el no. Y obviamente el sí tiene un fin y el no tiene un fin. Y te pedimos que nos permitas, de verdad, Señor, reconocer cuál es tu perfecta y hermosa voluntad para nuestras vidas. Que podamos decidir, Señor, con sabiduría, con entendimiento y con temor hacia tu nombre, con temor hacia tu justicia, hacia tu santidad. Que no solo se quede estas palabras por un momento, sino que realmente podamos vivir en tu palabra, Señor, todos los días de nuestra vida, cada momento de nuestro día, para honrarte y glorificarte, Señor, para levantar nuestra cara y decir que honrosamente somos hijos del Dios viviente, del Dios real, y que somos siervos del Señor Jesucristo, y que su Espíritu Santo vive y mora en nosotros, y que permitimos que gobierne nuestra vida. Ayúdanos a seguir creciendo, a seguir entendiendo, discerniendo tu palabra y avanzando, Señor, en este camino tan precioso que tu Hijo Jesucristo ha marcado. Es en el nombre de Él que te pedimos esta oración, Señor. Amén y amén.